Hay un momento exacto en el que todo cambia. No es cuando le dices algo perfecto, no es cuando le mandas el mensaje correcto a la hora correcta, es cuando simplemente dejas de hacerlo, cuando dejas de buscarla, cuando dejas de estar disponible, cuando el silencio que antes te daba miedo, ahora lo sostienes con calma. Y en ese momento que nadie te enseña, algo se activa en ella que ninguna palabra tuya habría podido despertar. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo importante. La mayoría de los hombres cometen el error al revés. Creen que perseguir más fuerte demuestra más valor. Creen que si insisten lo suficiente, ella va a reconocer el esfuerzo. Que si están siempre disponibles, ella va a elegirlos. Y lo que realmente logran con eso es lo opuesto, porque la atracción no funciona con lógica, funciona con tensión, con ausencia, con el espacio que tú dejas y con lo que ella empieza a sentir cuando ese espacio aparece. En este video vamos a hablar de eso, de lo que realmente pasa en la mente de una mujer cuando un hombre deja de perseguirla. No lo que ella dice que siente, no lo que la cultura popular nos ha vendido, sino lo que la psicología del comportamiento y la neurociencia de la atracción nos dicen que ocurre en realidad. Vas a entender por qué el alejamiento estratégico no es un juego, es el resultado natural de un hombre que se conoce a sí mismo. Vas a ver qué pensamientos aparecen en ella, en qué orden y qué significan para ti. Y lo más importante, vas a saber cómo llegar a ese punto desde un lugar de genuina seguridad interna, no desde la desesperación de quien actúa para provocar una reacción. Esto no es manipulación, es comprensión, y la diferencia entre los dos lo cambia todo. Parte 1. El primer pensamiento que cruza su mente, la incomodidad del silencio. Antes de que ella sienta atracción, siente algo más incómodo que eso, siente confusión. Y esa confusión es exactamente donde empieza todo. Cuando un hombre que venía persiguiéndola de repente desaparece o simplemente deja de estar tan disponible, lo primero que ocurre en su mente no es nostalgia ni interés renovado. Es una pregunta que, aunque parezca simple, tiene un peso psicológico enorme. ¿Qué pasó? No lo dice en voz alta. Quizás ni siquiera lo reconoce conscientemente, pero su cerebro, que estaba acostumbrado a recibir atención de forma predecible, de repente nota la ausencia. Y el cerebro humano, el de ella, el tuyo, el de cualquier persona, interpreta la pérdida de algo conocido como una señal de alerta. Los psicólogos llaman a esto reactancia psicológica, la tendencia natural a desear aquello que siente que se está alejando o que podría perderse. No es exclusivo de las mujeres, es humano, pero en el contexto de la atracción se manifiesta de una manera muy específica. Ella empieza a notar tu ausencia más de lo que notaba tu presencia. Esto es clave. Cuando estabas disponible siempre, tu presencia era el estado normal. No generaba ninguna emoción particular porque no había contraste. Era como el ruido de fondo que uno deja de escuchar. Pero ahora que ese ruido desapareció, el silencio se siente raro, incómodo, lleno de preguntas. Y aquí es donde muchos hombres cometen el segundo error. Cuando sienten que ella empieza a notar la ausencia, vuelven, demasiado rápido, demasiado ansiosamente, como si hubieran aguantado lo suficiente y ahora necesitaran recoger su recompensa, y al hacer eso, destruyen exactamente lo que estaban construyendo. Porque lo que ella necesita en este momento no es tu regreso. Es tiempo para que esa incomodidad haga su trabajo. El silencio tiene que tener peso. Tiene que durar lo suficiente para que su mente llene ese espacio con preguntas. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? ¿Encontró a alguien más? ¿Lo perdí? Cada una de esas preguntas es una semilla, y todas nacen del mismo lugar, de que, por primera vez, tú dejaste de ser predecible. Un hombre predecible es un hombre seguro en el sentido equivocado de la palabra. Seguro como algo que siempre va a estar ahí, sin importar cómo lo traten.
y lo que no puede perderse no se valora, no porque ella sea fría o calculadora, sino porque así funciona la psicología del valor percibido en todos los seres humanos. Lo que está siempre disponible pierde su precio. Lo que puede desaparecer empieza a importar. El primer pensamiento que cruza su mente cuando dejas de perseguirla no es romántico, es una sacudida, una interrupción en el patrón. Y esa interrupción es la primera grieta en la indiferencia, el primer momento en que tú pasas de ser el fondo a ser el foco. No hagas nada todavía, deja que el silencio trabaje. Parte 2. Cuando la confusión se convierte en curiosidad. La incomodidad no dura sola. Si el silencio se sostiene, si tú no rompes el patrón corriendo de vuelta, algo empieza a transformarse dentro de ella. La confusión inicial, ese ¿qué pasó?, comienza a evolucionar hacia algo más activo, más inquieto. Empieza a pensar en ti, no de la manera en que tú esperabas cuando estabas persiguiéndola, no con gratitud ni con ternura inmediata, sino con esa forma de pensar que aparece cuando algo no está resuelto, cuando una pregunta no tiene respuesta todavía. Los psicólogos lo conocen como el efecto Zeigarnik. La mente humana recuerda y regresa con mucha más frecuencia a las cosas incompletas que a las que ya tienen un cierre. Una conversación que terminó bien no te persigue, pero una que quedó sin resolver, esa sí aparece sola, en momentos que no esperas. Tú, al desaparecer sin drama, sin explicación exagerada, sin el mensaje largo diciéndole todo lo que sientes, te convertiste en algo incompleto, y su mente va a volver ahí. Va a revisar conversaciones pasadas con otros ojos, va a recordar momentos que antes pasó por alto, va a preguntarse si te subestimó, si te ignoró demasiado, si dio algo por sentado que no debía, no porque seas perfecto, sino porque la ausencia tiene una manera de reescribir el pasado. Lo que antes parecía ordinario, ahora se ve diferente cuando ya no está. Aquí ocurre algo importante que necesitas entender. Esta curiosidad que empieza a crecer en ella no es todavía atracción profunda. Es el terreno donde esa atracción puede nacer. Es la diferencia entre una tierra seca y una tierra húmeda. En la segunda, las semillas crecen. En la primera, no importa cuántas plantes. Muchos hombres han estado sembrando en tierra seca toda su vida, sin entender por qué nada florece. El alejamiento crea las condiciones. No hace el trabajo por ti, pero sin él, todo lo demás llega a un suelo que no puede recibirlo. Y hay algo más que pasa en esta etapa que pocos hombres consideran. Ella empieza a observarte diferente si coinciden, en redes sociales, en persona, en contextos compartidos. Antes te veía con la comodidad de quien sabe que alguien está disponible. Ahora te mira con la atención de quien no está segura de lo que tiene frente a ella. Nota detalles que antes ignoraba. Tu manera de moverte, con quién hablas, si pareces afectado o tranquilo. Y la tranquilidad, eso es lo que más la desestabiliza. Porque un hombre que perseguía y de repente ya no persigue, pero que además parece estar bien, activa en ella una pregunta más profunda que todas las anteriores. ¿Quién es realmente este hombre? No el que conocía, no el predecible, sino este, el que existe cuando no la necesita. Esa pregunta es poderosa, porque ya no eres el hombre que quiere algo de ella, ahora eres un misterio, y los misterios, a diferencia de las certezas, generan una atracción que no se puede forzar ni fingir. La curiosidad que siente en esta etapa es el primer movimiento genuino hacia ti, y lo generaste sin decir una sola palabra. Parte 3. El momento en que empieza a cuestionarse a sí misma. Hasta ahora, las preguntas eran sobre ti. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Por qué dejó de escribir? ¿Encontró a alguien más? Pero hay un punto, y este es uno de los más importantes de todo el proceso, en que las preguntas cambian de dirección, dejan de ser sobre ti y empiezan a ser sobre ella. Este es el momento en que el alejamiento deja de ser simplemente una ausencia tuya y se convierte en un espejo para ella. Porque cuando alguien que te buscaba con constancia de repente deja de hacerlo y tú no puedes explicarlo fácilmente,
Tu mente empieza a buscar la razón en el único lugar que te queda, en ti misma, y eso lo cambia todo. Empieza a preguntarse si hizo algo mal, si fue demasiado fría, si lo trató con indiferencia cuando no debía, si se excedió en algún momento o si simplemente no estuvo presente cuando tendría que haberlo estado, no necesariamente con culpa profunda, pero sí con esa revisión interna que aparece cuando algo que creías bajo control, de repente ya no lo está. La psicología tiene un nombre para lo que ocurre aquí: disonancia cognitiva. Ella tenía una imagen de la situación, tú buscándola, ella con el control, y esa imagen ya no coincide con la realidad. Su mente necesita resolver esa contradicción, y una de las formas más comunes de hacerlo es reexaminar el propio comportamiento. ¿Fui demasiado distante? ¿Lo di por hecho? ¿Perdí algo que valía más de lo que pensaba? Estas preguntas no las va a compartir fácilmente. Quizás no las verbalice ni con sus amigas más cercanas, pero están ahí, trabajando en silencio, reorganizando la manera en que te percibe. Y aquí entra algo que pocos hombres comprenden sobre la atracción femenina. Las mujeres no se sienten atraídas solo por lo que un hombre es, sino por cómo ese hombre las hace sentir consigo mismas. Cuando estabas persiguiéndola, el mensaje implícito era: yo te necesito a ti. Y ese mensaje, aunque puede sentirse bien momentáneamente para el ego, no genera atracción sostenida. Genera comodidad pasiva, la comodidad de saber que alguien está ahí, sin que eso inspire nada más profundo. Pero ahora el mensaje cambió. Ahora el mensaje implícito es: yo estoy bien sin ti. Y ese mensaje, sin que tú lo digas, sin que lo actúes exageradamente, solo con tu ausencia tranquila, hace algo que ninguna persecución habría logrado. Le hace preguntarse si ella está bien sin ti. Y en el momento en que esa pregunta aparece, el poder dinámico de la situación se ha redistribuido completamente. No porque hayas ganado un juego, no porque hayas aplicado una técnica, sino porque al dejar de necesitarla activamente, revelaste algo sobre ti que antes estaba oculto detrás de la persecución, que tienes un centro, que existes con plenitud fuera de ella, que no dependes de su aprobación para estar bien. Y eso específicamente es lo que activa el autoexamen en ella, porque una mujer que ve a un hombre completo, que no la persigue pero tampoco la rechaza, que simplemente vive, empieza a preguntarse si ella está a la altura de ese hombre, no de forma consciente y calculada, sino de esa manera silenciosa en que la atracción real siempre trabaja, por debajo, sin anunciarse, hasta que un día simplemente está ahí. Parte 4: cuando el deseo aparece. ¿Y por qué llega tarde? Todo lo que vino antes era preparación, la confusión, la curiosidad, el autoexamen. Ninguno de esos momentos es todavía deseo. Son el camino hacia él. Son lo que tiene que ocurrir primero para que lo que viene después sea real y no sea simplemente reacción superficial a un estímulo momentáneo, porque el deseo genuino siempre llega tarde, y eso desespera a muchos hombres que esperan resultados inmediatos, que aplican el alejamiento por 3 días y si no ven señales, concluyen que no funciona, que vuelven al mismo patrón de antes, porque la incomodidad del silencio se siente peor que la certeza de ser ignorado. Pero lo que no entienden es que el deseo no es un interruptor, es un proceso, y ese proceso necesita tiempo para completarse, especialmente cuando lo que está ocurriendo no es solo atracción física, sino una reorganización de cómo ella te percibe a nivel psicológico. Entonces, ¿qué es lo que finalmente activa ese deseo? Es la combinación de tres cosas que, juntas, crean algo que ninguna de ellas puede producir sola. La primera es la incertidumbre. Ya no sabe con certeza lo que piensas de ella, ya no tiene acceso garantizado a tu atención. Y la incertidumbre, en dosis correctas, es uno de los activadores más poderosos del deseo humano, no porque la confusión sea atractiva en sí misma, sino porque mantiene el sistema de recompensa del cerebro activo y alerta. Cuando algo es seguro y predecible, el cerebro lo clasifica y lo archiva. Cuando es incierto, sigue procesándolo, sigue pensando en ello, sigue queriendo resolverlo. La segunda es el valor percibido.
Todo el proceso anterior, la confusión, las preguntas, el autoexamen, fue recalculando en su mente cuánto vales. No de forma fría y aritmética, sino de esa manera intuitiva en que los seres humanos constantemente evaluamos lo que merece nuestra atención y energía. Un hombre que no necesita perseguir para sentirse bien consigo mismo comunica valor sin decir una palabra, y el valor percibido es directamente proporcional al deseo que genera. La tercera es la tensión no resuelta, esa conversación incompleta, esa historia que no terminó, ese momento que quedó suspendido sin cierre. La tensión no resuelta no solo mantiene tu imagen presente en su mente, la carga emocionalmente. Y las emociones son el combustible del deseo. No la lógica, no la conveniencia, la emoción. Cuando estas tres cosas convergen, algo cambia en ella de manera visible. Empieza a buscar razones para estar donde tú estás. Revisa tus redes con más frecuencia de lo que admitiría. Responde más rápido cuando tú inicias contacto, si es que lo haces. Busca señales de que todavía hay algo ahí, y cuando las encuentra, aunque sean pequeñas, siente algo que no sentía antes, alivio mezclado con emoción. Esa mezcla específica, alivio y emoción al mismo tiempo, es una de las formas más claras en que el deseo se manifiesta. Pero aquí hay una advertencia que necesitas escuchar. Este momento es exactamente donde muchos hombres arruinan todo lo que construyeron, porque cuando finalmente sienten que ella se está acercando, que el equilibrio cambió, que ahora hay interés real de su parte, vuelven al mismo patrón de antes, vuelven a estar demasiado disponibles, vuelven a perseguir, como si necesitaran confirmar que lo que ganaron es real, y la única forma que conocen de confirmarlo fuera regresar a lo familiar. Y al hacerlo, le devuelven exactamente lo que ella había perdido, la certeza de tenerte, y la certeza mata el deseo. Siempre. El deseo vive en el espacio entre lo que se tiene y lo que podría perderse. En el momento en que ese espacio desaparece, el deseo empieza a apagarse, no con dramatismo, sino lentamente, sin que ninguno de los dos lo note hasta que ya es demasiado tarde. Lo que construiste con el alejamiento no es una posición que se conquista una vez, es una forma de ser que se mantiene, y la diferencia entre los hombres que entienden esto y los que no está en las tácticas que usan, está en si realmente se conocen a sí mismos lo suficiente para no necesitar la validación de ella para sentirse completos. Ese es el trabajo real. Todo lo demás es consecuencia. Parte 5. Lo que ella nunca va a decirte, pero que sus acciones revelan. Hay una brecha enorme entre lo que una mujer dice y lo que una mujer hace, no porque sea deshonesta, sino porque muchas veces ni ella misma tiene acceso consciente a lo que está sintiendo. La atracción no pasa por el lenguaje antes de manifestarse, pasa por el cuerpo, por el comportamiento, por los patrones de acción que aparecen sin que nadie los planifique. Y si aprendes a leer esos patrones, ya no necesitas que te digan nada. Sus acciones ya te lo están diciendo todo. El primer comportamiento que aparece y que casi siempre se ignora porque parece pequeño es el contacto indirecto. No te va a llamar para decirte que te extraña. No te va a mandar un mensaje que diga, oye, me di cuenta de que me importas más de lo que pensaba, pero de repente ve una publicación tuya y la comenta, o te manda algo sin contexto, un meme, un artículo, una canción, sin explicación aparente, algo que no requiere respuesta, pero que abre una puerta. Ese gesto pequeño es una prueba. Está midiendo si todavía hay algo ahí. Está buscando una reacción tuya sin exponerse completamente. Y la manera en que tú respondas o no respondas va a definir mucho de lo que viene después. El segundo comportamiento es la presencia aumentada. Empieza a aparecer más en los espacios donde tú estás. En persona, si los contextos lo permiten. En redes sociales, con más interacción de lo habitual. No de manera obvia ni exagerada. Recuerda que ella tampoco quiere sentirse vulnerable, pero hay una frecuencia nueva en su presencia alrededor de ti que antes no existía.
y esa frecuencia no es accidental. El tercer comportamiento es la búsqueda de información. Pregunta por ti a personas en común, o si tienen conversación directa, de repente hace preguntas sobre tu vida que antes no hacía. ¿Cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? Preguntas que parecen casuales, pero que en realidad son intentos de mapear dónde estás emocionalmente, si estás bien, si hay alguien más, si la puerta todavía está abierta. El cuarto comportamiento, y este es quizás el más revelador, es el cambio en su tono cuando interactúan. Hay menos distancia, menos la frialdad o indiferencia que quizás existía antes. Hay más calor, más humor, más disposición a extender las conversaciones. No porque decidió conscientemente ser diferente contigo, sino porque algo interno cambió, y ese cambio se filtra hacia afuera sin que ella lo controle completamente. Ahora, ¿qué haces con todo esto? Aquí está la respuesta que muchos no quieren escuchar. No lo capitalizas de inmediato, no saltas sobre esas señales con urgencia, no conviertes cada gesto pequeño en una oportunidad para volver al modo de persecución. Porque si lo haces, el mensaje que envías es que estabas esperando, que todo el tiempo que estuviste tranquilo fue actuación, no genuina, y ella lo va a sentir. Lo que haces es responder con calma, con presencia, con el mismo hombre que apareció cuando dejaste de perseguirla, no con el que existía antes de ese momento. Respondes al meme con algo natural. Estás presente cuando coinciden. Eres cálido pero no ansioso, accesible pero no disponible en exceso, interesado pero no necesitado. Esta distinción entre interés genuino y necesidad es la que más cuesta sostener, porque requiere que realmente hayas trabajado algo interno durante ese periodo de alejamiento, que no hayas simplemente esperado con el cronómetro en mano, sino que genuinamente hayas vivido, crecido, centrado, porque si el alejamiento fue solo una táctica, ella lo va a detectar eventualmente. Las tácticas tienen fecha de vencimiento, el carácter no. Y lo que ella nunca te va a decir con palabras, pero lo que sus acciones revelan con claridad, es esto. No estaba buscando al hombre que la perseguía, estaba esperando al hombre que no la necesitaba para estar completo. Y cuando ese hombre apareció, cuando tú dejaste de correr detrás de ella y empezaste a simplemente ser, algo en ella se movió hacia ti, no porque lo planificaste, sino porque finalmente le mostraste quién eras en realidad,